Vale, Julián. Bueno, arrancamos entonces con este tema muy interesante sobre la suplementación con proteínas. Iniciamos pues con nuestra primera diapositiva. Vamos a ver entonces, primero que todo, pues contextualizar un poco para qué nos sirve suplementar. ¿Para qué nos serviría suplementar? Pues sería un coadyuvante en algún momento, dependiendo de los propósitos que tengamos. Sin embargo, como lo dije anteriormente, pues lo primero que vamos a requerir nosotros es la proteína que viene desde la dieta, desde una dieta balanceada, desde una dieta variada. De ahí es donde vamos a cubrir nuestros requerimientos proteicos dependiendo del deporte, dependiendo de nuestros objetivos. Hoy seguramente nos vamos a centrar un poco en el tema de la composición corporal en cuanto a lo que tiene que ver con la ganancia de masa muscular y con la pérdida de grasa. Sin embargo, pues vamos a dar algunas recomendaciones también con respecto a deportes como los deportes de resistencia aeróbica y los deportes mixtos, haciendo la alusión de que hablo de deportes mixtos cuando hablamos de deportes que utilizan esfuerzos tanto aeróbicos como esfuerzos de más alta intensidad, esfuerzos glucolíticos. Bien, entonces, en ese sentido, la proteína, la suplementación con proteína nos serviría en algún momento, dependiendo del contexto particular de cada uno. Resulta que algunas personas van a requerir de suplementación porque seguramente van a tener inconvenientes eh, a la hora de cubrir sus requerimientos proteicos diarios, eh, y seguramente el suplemento es un medio eficaz, digamos que práctico también, para conseguir esos requerimientos, ¿no? Algunas personas que, por ejemplo, pueden tener dificultad para alcanzar sus requerimientos por temas laborales, por temas de ocupaciones, por temas de acceso a los alimentos adecuados, pues la suplementación allí sería interesante, teniendo en cuenta que la suplementación con proteína, pues normalmente va a tener un aminograma completo, va a tener una calidad biológica interesante, que nos va a permitir cubrir todos los aminoácidos esenciales, que es lo que requerimos, eh, más una cantidad adecuada, por ejemplo, de leucina, que va a ser interesante como el aminoácido más importante a la hora de estimular la síntesis de proteínas musculares. Haciendo la salvedad que si bien es el aminoácido más importante, el que más estimula como tal la vía de mTOR y por lo tanto la síntesis de proteínas musculares, también hay que tener en cuenta que se requieren de todos los demás aminoácidos, incluso los no esenciales, para que se maximice esa síntesis de proteínas. No vale la pena solamente suplementar con leucina y ya, pensando que como es el más importante, entonces solamente añado leucina, pero resulta que también se necesitan los demás. Bien, ¿y cuál sería entonces el momento ideal? Pues el momento ideal para suplementar sería básicamente cuando nuestro contexto lo requiera, ¿no? No es que haya un momento fijo, un momento en que tiene que ser después o tiene que ser primero. Normalmente una persona puede requerirlo desde cuando inicia su entrenamiento, o puede que lo requiera más adelante o puede que nunca lo requiera. Entonces eso va a depender mucho del contexto, pero es válido tener en cuenta que lo podremos necesitar en algún momento. Bien, ahora sí nos vamos en lo que dice la evidencia. Entonces acá iniciamos con dos estudios, ambas son revisiones, una es una revisión de la literatura, la que ven allí en blanco, y la otra, que es una infografía, es sobre una revisión sistemática con metaanálisis. Ambas, bueno, la de blanco es de 2019, la de la infografía es de 2018 de Morton.
Morton y colaboradores. En ella nos habla de que realmente hay un efecto beneficioso de suplementar con proteínas sobre la ganancia de masa muscular sobre todo y un efecto más pequeño sobre la fuerza. Aquí parece que el entrenamiento de fuerza por sí mismo pues va a producir las ganancias de fuerza necesarias y que la suplementación adicional pues realmente no va a tener efectos aditivos muy grandes, eh, incluso mucho menos efectos si con la dieta logramos cubrir la cantidad de proteína que requerimos diario, ¿no? Y el otro estudio de 2019 también nos habla de que hay un efecto positivo de la suplementación con proteínas, teniendo en cuenta que este estudio nos habla más en general del deporte, nos da unas recomendaciones bastante buenas sobre la ingesta de suplementos proteicos. Entonces, en este estudio podemos extraer varias cosas interesantes, como por ejemplo, eh, que hay beneficios en todas las categorías de deportes. En deportes de fuerza hay beneficios, sobre todo en la ganancia de masa muscular, como de hecho lo corroboraba el metaanálisis de Morton. Eh, Hay beneficios también en los deportes de resistencia aeróbica, sobre todo cuando hay baja disponibilidad de carbohidratos. La proteína parece también ser importante para mejorar la entrada de glucosa a la célula muscular y posteriormente pues la reposición de glucógeno. Además, parece ser importante en deportes de resistencia aeróbica para mejorar los procesos de recuperación muscular luego de los entrenamientos. Si bien pues en estos deportes no se va a requerir una ganancia de masa muscular significativa, pero sí la proteína va a ser importante para mejorar, como lo digo, la cinética de la recuperación muscular y de hecho también va a proporcionar alguna beneficio en lo referente a la biogénesis mitocondrial, porque para que haya biogénesis mitocondrial, pues también se requiere del material para construir este tipo de organelos y ese material pues van a ser fundamentalmente las proteínas. Por lo tanto, también va a apoyar algunas adaptaciones que se dan con el entrenamiento de resistencia aeróbica. Y en cuanto a deportes mixtos, también deportes que combinan varios esfuerzos, por ejemplo, CrossFit, por ejemplo, el fútbol, la mayoría de deportes de conjunto, también va a tener importantes beneficios una ingesta de proteína elevada. Ya vamos a ver las recomendaciones para cada uno de estos esfuerzos, pero van a tener beneficios en rendimiento, sobre todo en rendimiento de la fuerza y en la recuperación muscular. Además de beneficios marcados también en la composición corporal, en lo referente a la pérdida de grasa, ya que se ha visto que una ingesta alta de proteína va a promover también y va a ayudar a la pérdida de grasa, tiene algún efecto saciante moderado y también es el macronutriente que produce una mayor termogénesis endógena y por lo tanto pues va a ayudarnos a todo el tema de aumentar el gasto energético en reposo. Bien, eso en cuanto a su eficacia, ¿no? Entonces podemos decir que desde la evidencia científica actual, hay evidencia de que beneficia tanto en la composición corporal, sobre todo la recuperación muscular y algo en cuanto a mejoramientos de la fuerza, aunque esto parece ser más un efecto más moderado. Y recordando que estos efectos van a depender también del cubrimiento total de proteína diaria, es decir, si nosotros cubrimos los requerimientos diarios de proteína desde fuentes dietéticas, la suplementación con proteínas pues va a tener un menor efecto, realmente va a tener poco efecto aditivo y obviamente si nosotros no cubrimos los requerimientos diarios desde la dieta, pues la suplementación con proteína allí va a aumentar su capacidad de beneficiarnos. ¿Listos?
Bueno, aquí tenemos una tabla muy interesante y hablo de primero lo primero y lo primero que tenemos que tener en cuenta es la cantidad, cubrir la cantidad diaria de proteínas. Después vamos a escoger desde dónde, desde qué fuentes vamos a obtener esa proteína. Principalmente, como ya lo dije, lo vamos a intentar hacer desde el primer momento, desde la dieta. Ya si por diferentes factores, como los que comentamos antes, no lo logramos, pues allí la suplementación con proteínas va a ser importante como un coadyuvante para llegar a esos requerimientos proteicos diarios que requerimos. Y fíjense que aquí tenemos los requerimientos diarios que se requieren normalmente. Esta es una tabla también de la revisión de la literatura de Hooker del 2019, la que veíamos anteriormente, que pues hace referencia a estas recomendaciones que se han dado desde las distintas instituciones del deporte mundial e instituciones de salud. Vemos que para un adulto sedentario que no hace ninguna actividad física, la recomendación es 0,8 gramos por kilogramo día. Esto es del total, es decir, allí se incluyen proteína, aminoácidos esenciales y los aminoácidos no esenciales. También, de hecho, hay recomendaciones, fíjense, para los adolescentes se requeriría un poco más por obvias razones de desarrollo y crecimiento, a más o menos 1 gramo por kilogramo día. Para los niños aumenta todavía más, 1,5 gramos por kilogramo día. Esto es para niños y adolescentes que no realizan ninguna actividad física o que son sedentarios o que no realizan ningún deporte. Ahora, cuando se eleva la actividad física, fíjense que las recomendaciones también van a ser altas. Cuando una persona empieza a hacer actividad física o ejercicio físico regular, vamos a ver que las recomendaciones pueden ser de 1, 1,3 e incluso 1,6 cuando el esfuerzo es de más alta intensidad o cuando el volumen y la frecuencia del ejercicio es más alta. Y al final, pues nos da para recomendaciones para diferentes deportes y para diferentes propósitos. Fíjense, por ejemplo, que eh, las recomendaciones para este tipo de deportes y para casi todos los objetivos van a oscilar entre 1,4, 2,2, en algunas otras, por ejemplo, la revisión de Morton hablábamos de 1,6 a 2,2 gramos por kilogramo día para eh, maximizar los procesos hipertróficos y para mejorar también todo el tema de la pérdida de grasa, ¿no? Como un coadyuvante. Entonces, para los deportes de resistencia también va a estar sobre los 1,4, máximo 2 gramos por kilogramo día, deportes de resistencia aeróbica. Para la ganancia de masa muscular, fíjense que puede ir un poco más alto, hasta 3,3. Sin embargo, el 2,5 como 2,5 gramos por kilogramo día como máximo para las ganancias de masa muscular, me parece que sería lo ideal, ya que en algunas otras revisiones, incluso en la revisión de Morton también se habló de que más de 2,5 parece no haber efectos aditivos, ¿no? Entonces, consumir más de lo necesario, pues tampoco sería necesario, ¿no? Y para la pérdida de grasa, cuando estamos en un déficit de calorías, fíjense que tiene que ser la recomendación, por lo menos, va a ser bastante alta, ¿no? De 2,3 a 3,1 gramos por kilogramo día en personas que están en una restricción energética, en un proceso de pérdida de peso, de pérdida de grasa. Bien, esas son las recomendaciones entonces, para que las tengamos en cuenta. Esto es del total de proteínas, ¿listos? Que allí puede caber alguna suplementación para lograr estos requerimientos. Sí puede caber, pero lo ideal sería iniciar o intentar por lo menos cubrir estos requerimientos desde la dieta. Bien, seguimos entonces
con la siguiente tabla. Fíjense esta tabla, aquí vamos a hablar sobre todo de qué tipo de proteína es mejor, porque pues en el mercado hay varios suplementos. Aquí estamos hablando ya propiamente de suplementos. Hay varios suplementos dietarios a base de proteína o suplementos de proteína que eh, están presentes en el mercado, ¿no? Entonces, esta es una tabla muy interesante también de Hooker 2019 que nos da um, la cuenta de la calidad de la proteína. Teniendo en cuenta el aminograma, teniendo en cuenta la cantidad aminoácidos esenciales, teniendo en cuenta la cantidad de BCAAs, es decir, de los aminoácidos de cadena ramificada, que son isoleucina, valina y leucina, como la que más destaca. Entonces aquí fíjense lo interesante que el suero de leche, que es la que más se vende, pues tiene efectos probados también y además pues se erige como la de mayor calidad en cuanto a su contenido de aminoácidos, en cuanto a su contenido de BCAAs, en cuanto a su contenido de leucina. Aquí hay tres partes de la tabla. La primera que nos da el ratio de eficacia de la proteína, nos da un ratio allí. Fíjense que inclusive la proteína de huevo tiene un ratio mayor a la de whey, que es la de suero, ¿no? Sin embargo, pues hay que mirar no solamente este ratio, sino que hay que valorar los tres. Por eso la whey está más adelante, porque en el otro factor, que es la digestión, la forma en que puede ser digerida la proteína y por lo tanto esto va a mejorar su biodisponibilidad, pues vemos que varias de estas van a ser interesantes en ese sentido. Incluso la de soya aparece también con un puntaje de 1 en esto, equiparando a la de suero, ¿no? Equiparando a la de suero y a otras proteínas interesantes. Bien, inclusive hay otras vegetales, pero parece ser que la de soya se erige como la que sería mejor en cuanto a este conjunto de proteínas de origen vegetal, porque vemos que la que viene extraída de guisantes o de arroz sí tiene menos digeribilidad, incluso un menor ratio de eficacia de proteína, quiere decir que aunque tenga un aminograma completo, tiene menos cantidad de aminoácidos y de BCAAs en comparación con las demás. Y la biodisponibilidad, pues también es la que mayor tiene biodisponibilidad de suero de leche. Y por eso, pues está como en lo más alto de la tabla en cuanto a lo que vayamos a elegir para suplementar. Hay que tener en cuenta algunas cuestiones que la de suero, pues es suero de leche y puede tener lactosa. Algunas personas pueden tener intolerancia a la lactosa, pero ya vamos a ver cómo podríamos eh, paliar esto o si bien pues haríamos uso de otro tipo de proteínas. Y hay que recordar que si bien la de soya es como la que presenta mejor calidad en cuanto al conjunto de proteínas vegetales, la de soya tiene isoflavonas, ¿no? Que las isoflavonas son fitoestrógenos, pueden ser agonistas de estrógenos y su consumo elevado parecería tener algún inconveniente, sobre todo en hombres, porque va a tener algunos efectos estrogénicos. Pero esto parece ser con cantidades elevadas de su consumo. Entonces, digamos que con un consumo normal, o habitual o adecuado, no parece tener algún efecto adverso en ese sentido, sobre todo para los hombres, ¿no? Y en tanto, estas isoflavonas también tienen algunos beneficios en cuanto, por ejemplo, a que puede ser antiinflamatoria,
y antioxidante. De hecho, la proteína de suero también se ha probado en el ámbito clínico porque parece tener propiedades antiinflamatorias y antioxidantes en lo referente que pueden mejorar algunos procesos de enzimas oxidativas mitocondriales. Bien, seguimos entonces, ya vimos entonces qué tipo de proteínas tenemos en el mercado, digamos las más importantes, y vemos que la más interesante para elegir sería la whey, ¿no? La de suero de leche, haciendo excepciones para algunas personas. Para los veganos, por ejemplo, pues sería más interesante, por obvias razones, la de soya. Bien, ahora, ¿importa el timing? ¿Importa la distribución durante el día o no importa? Vamos a verlo entonces, ¿qué nos dice esta revisión sistemática con metaanálisis del año pasado, de 2020? Eh, Aquí se eligieron 13 ensayos controlados aleatorizados para sacar conclusiones sobre si importa o no el timing. Pues las conclusiones son que lo primero que tenemos que tener en cuenta es la cantidad diaria. Si la cantidad diaria que requerimos está cubierta, dependiendo de las recomendaciones que ya vimos en la anterior tabla, si las recomendaciones están cubiertas durante el día, parece que la distribución no tiene un efecto aditivo importante, parece que no es tan importante el timing. Parece ser que a largo plazo, si bien en algunos estudios parece que con una distribución equitativa durante el día, ejemplo, tomar la misma cantidad en 4 comidas, para dar un ejemplo, en torno, podemos decir que una persona necesita 120 gramos de proteína diarios para optimizar sus procesos en el deporte que sea. ¿Sí? Esto como un ejemplo. Y podría distribuirlo en 4 comidas y cada una de esas 4 comidas incluir 30 gramos de proteína. Lo que nos daría los 120 gramos diarios. Esa es una distribución muy equitativa a lo largo del día y se ha visto en algunos estudios agudos que esto puede al final del día mejorar todo el tema de la síntesis de proteínas musculares, porque pues parece que es mejor a la hora de mantener una síntesis de proteínas alta durante el día. Sin embargo, en los estudios a largo plazo, a más largo plazo, y los estudios que no miden tanto el tema de la fracción sintética, es decir, de la síntesis de proteínas musculares, sino que se mide, por ejemplo, el grosor muscular o se mide la sección transversal de la fibra muscular o la ganancia de masa muscular o la pérdida de grasa, etcétera. Los que han medido de esa manera la composición corporal no han visto realmente diferencias notables en cuanto a distribuir de manera equitativa o en cuanto a si necesito consumirla después del entrenamiento o antes del entrenamiento, por ejemplo, cuando el objetivo es la ganancia de masa muscular. Parece que eso no tiene mucha relevancia para las ganancias hipertróficas finales, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de hipertrofia muscular. Parece que no hay diferencias significativas y que lo más importante sigue siendo la cantidad diaria que consumamos. Si eso se cubre, parece que lo demás no tiene tanta relevancia, aunque si quisiéramos maximizar, si fuéramos de pronto culturistas y queremos hilar muy fino y queremos maximizar al tope, pues podría ser interesante hacer esa distribución muy equitativa de la cantidad de proteína y que la mayor cantidad de hecho de proteína esté en torno o alrededor del entrenamiento, sabiendo que esta ventana anabólica ya sabemos y vamos a ver también en una revisión de Schoenfield del 2018 que esta ventana anabólica pues es más larga,
es más larga. No es necesario consumir inmediatamente después del entrenamiento la proteína, con la excepción, como lo dije anteriormente, que las personas que entrenan en ayunas sí podría ser más interesante consumirla inmediatamente para paliar ese catabolismo excesivo que se da al combinar el ayuno con entrenamiento de fuerza. Bien, eso en cuanto al timing. Seguimos entonces eh, con lo siguiente y es la absorción. Muchos de nosotros nos preguntamos qué hay de la absorción, cuánto se absorbe y todo esto. Pero lo cierto es que casi toda la proteína, en torno a un 98%, se va a absorber y va a ser captada por nuestros tejidos. Ahora, van a haber algunas diferencias. Aquí en esta revisión muy interesante de Schoenfield del 2018, nos habla precisamente de cuánta proteína por comida necesitaríamos para maximizar la síntesis de proteínas, porque lo que necesitamos es maximizar la síntesis de proteínas, ¿no? Entonces, aquí nos habla de que necesitaríamos entre un 20 a 40 gramos por comida, entre 20 y 40 gramos por comida. Parece ser el rango ideal para maximizar la síntesis de proteínas musculares. Más allá del tema de la absorción y de la biodisponibilidad, si consumimos proteína de 20 gramos a 40 gramos, teniendo en cuenta que más o menos el 60% de esa cantidad tendría que venir o estar compuesta de aminoácidos esenciales principalmente. Entre ese rango de cantidad de proteína, parecería, desde lo que nos dice la evidencia, sería lo más óptimo para maximizar la síntesis de proteínas musculares en nuestros músculos. Eh, Porque parece que esta maximización de la síntesis de proteínas pues tiene un tope, ¿no? Quiere decir que si hay más aminoácidos y ya hemos pasado ese umbral de síntesis de proteínas, de maximización de síntesis de proteínas, si hemos pasado ese umbral y hay más aminoácidos en sangre o consumimos más, pues ahí ya llegó al tope, entonces ya esos aminoácidos no se van a utilizar para la síntesis de proteínas musculares, se van a utilizar para otros procesos o de hecho para otros tipos de tejidos, porque el único tejido que requiere de aminoácidos no es el músculo, ¿no? Todos nuestros tejidos requieren de aminoácidos. Entonces, parece que este es el rango óptimo, que si consumimos más, de hecho allí lo menciona, que comidas, por ejemplo, de mayores a 40 gramos, 50, 60, 70 gramos de proteína en una sola comida, sobre todo si la proteína es de absorción rápida, pues la mayor parte de esa proteína va a ir hacia otros tejidos, ¿no? Para proveer aminoácidos hacia otros tejidos y no solamente al tejido muscular. Esto va en concordancia con lo que les hablaba, les mencionaba, ¿no? Porque seguramente una cantidad de aminoácidos fue necesaria para maximizar la síntesis de proteínas, ya se maximizó, ya está al 100%, entonces lo demás se va a usar para otros procesos. Y de hecho hasta puede servir para oxidarse o servir para excretarse por la orina, lo excedente. Entonces, pues tampoco sería necesario consumir más. Entonces, esa es la gran conclusión en cuanto a este tema. ¿Cuánto necesitaríamos comer por comida? ¿Sí? Por cada comida para maximizar la síntesis de proteínas musculares, pues entre 20 y 40 gramos de proteína. Bien, continuamos con impacto en la recuperación muscular. Esto también es un tema importante. ¿Cómo impacta cada uno de los suplementos proteicos en la recuperación? Ya vimos que puede tener beneficio la ingesta de proteínas. Vamos a ver si algunos suplementos proteínicos pueden ser interesantes.
digamos que los que más se han estudiado en referencia no solamente a la ganancia de masa muscular, a la pérdida de grasa y demás, sino también en la recuperación, es la proteína de suero y la caseína. Fíjense que ambas proteínas hacen parte de la leche, ¿no? Del alimento lácteo, de la leche de vaca. Normalmente la leche va a estar compuesta de un 80% de caseína y de un 20% de suero, ¿no? Pero también se venden los suplementos aislados de caseína sola, de suero de leche sola. Este tipo de suplementos se han estudiado bastante en referencia a la recuperación. Aquí tenemos dos revisiones sistemáticas muy recientes, una del año 2018, que es la de la revista Nutrients, que nos habla de la whey, de la de suero y la recuperación muscular. Pues ellos encontraron que realmente hay pocos estudios sobre suero y pocos estudios que estén bien controlados, es decir, que sean estudios de alta calidad, ensayos controlados aleatorizados. Eh, hay pocos. Y entre los que encontraron, pues más o menos la mitad de ellos eh, reportan beneficios, es decir, que se podría concluir que en general podría tener beneficio en la recuperación muscular. La suplementación con suero de leche después del entrenamiento. Sin embargo, pues hacen falta estudios, todavía no se puede hablar de una conclusión grande sobre este tema y de todas maneras si cubrimos los requerimientos totales diarios, pues la recuperación allí también se va a optimizar. Por lo tanto, la suplementación allí, cuando cubrimos estos requerimientos, no va a tener tampoco muchos efectos adicionales. Y en cuanto a la caseína, que ha sido muy estudiada porque es una proteína de absorción lenta, en comparación con la de suero de leche, la caseína puede absorberse en 6, 7 horas, es bastante lenta porque mm, se absorbe a nivel intestinal, se absorbe bastante lento y por lo tanto va a entregar aminoácidos hacia la sangre de manera muy lenta, muy controlada. Entonces, también ha sido estudiado para ver si puede ser superior en el tema de la ganancia de masa muscular, sobre todo, pero realmente no se han demostrado pues efectos aditivos o que sea superior a otro tipo de proteínas. También se ha estudiado sobre todo para el consumo nocturno, antes de dormir, para la maximización precisamente de la ganancia de masa muscular, de procesos de recuperación muscular que se dan durante la noche. En esta revisión del 2020 sobre la caseína, también una revisión sistemática. Allí concluyeron que puede ayudar a la recuperación la toma de caseína 30 minutos antes de dormir en razón de unos 40 gramos de suplementación de caseína. Sin embargo, esto se vio mucho más efecto, o el efecto se vio mucho más marcado cuando el entrenamiento se hizo, digamos, en la noche, ¿no? Antes de dormir. Entonces, las personas que hicieron entrenamiento en la noche, después de su entrenamiento, consumieron sus 40 gramos de caseína y luego fueron a dormir hacia una media hora, una hora después de ello, pues parece que benefició la recuperación. Allí es donde se vio un efecto mayor y en los demás casos pues no se vio un efecto tan grande, tan significativo. Entonces pues ahí queda todavía el tema de la caseína, todavía no podemos decir que sea muy eficaz o todavía no podríamos dar recomendaciones generales para que las personas consuman caseína antes de dormir para mejorar la recuperación muscular.
Habría que seguir viendo a ver qué estudios se hacen al respecto de esto, pero hasta el momento pues tampoco parece tener un efecto superior, sobre todo como les digo, cuando cubrimos los requerimientos totales de proteína diarios. Además que, por ejemplo, alimentos como la leche entera, el alimento como tal, han tenido también, y hay evidencia al respecto de que es un buen alimento para la recuperación muscular, para la recuperación del glucógeno muscular, después de entrenamientos o de competiciones relacionadas con el deporte. ¿Mm? Tanto deportes de fuerza como de resistencia aeróbica, parece ser un alimento óptimo para ello. De hecho, muchos atletas de CrossFit usan leche achocolatada, que también pues ha sido probada y ha demostrado tener efectos muy beneficiosos en el tema de la recuperación del ejercicio. De todas maneras, teniendo la salvedad de que algunas personas no podrán hacerlo por algunos temas de patologías o de eh, alteraciones gastrointestinales. Bien, y creo que nos faltan unas dos últimas diapositivas. Primero, pues vamos a hablar del tipo, ¿no? Del tipo de suero de leche. Ya vimos que la de suero de leche, pues es la que más se recomienda a nivel de evidencia. Y hay tres tipos, ¿no? Hay tres tipos estos tres tipos hacen referencia más a su forma de producción, de fabricación. Está la concentrada, la aislada y la hidrolizada. ¿Cuáles son las diferencias entre estas tres? La diferencia va a estar en su absorción y la diferencia va a estar en si tienen lactosa o tienen menos lactosa, lo cual va a ser interesante para las personas, por ejemplo, que tienen alguna intolerancia a la lactosa. La concentrada va a tener lactosa, esa va a tener lactosa y va a tener también una menor absorción que las otras dos. La aislada pues está ahí como un término medio, no tiene tanta lactosa como la concentrada, pero tiene mejor absorción que la concentrada. Y la hidrolizada es la que tiene mayor absorción y la que tiene muy poca lactosa, por lo cual podría ser interesante para estas personas. De todas maneras, a pesar de que, por ejemplo, la hidrolizada tiene mayor absorción, no se ha visto que sea superior a las demás en cuanto a los efectos a largo plazo de ganancia de masa muscular, ¿listos? Y de ganancia de fuerza. Entonces, digamos que no hay mucha diferencia en ese sentido. Como les digo, la diferencia en su recomendación podría ser más hacia que tiene la hidrolizada menos lactosa y podría ser más recomendada para aquellas personas que tengan intolerancia a la lactosa. Y animal versus vegetal, que es una pregunta también que nos hacemos mucho. Pues desde la evidencia ya se ha demostrado bastante, de hecho en el estudio de Hawker del 2019 que les mostraba también se habla de todo esto y nos habla pues que la animal va a tener una cantidad más alta, por más de que sean equiparadas en aminograma, es decir, en que tengan sus aminoácidos esenciales completos, la animal va a tener mayor cantidad de esos aminoácidos esenciales y también va a tener mayor cantidad de BCAAs, de los aminoácidos de cadena ramificada, que uno de los más importantes es la leucina, que va a estar en mayor cantidad en la proteína animal. En la vegetal, pues pueden hacerse algunas combinaciones para mejorar esto, sin embargo, aún así parece no equipararse al animal en ese sentido y por lo tanto el animal parece tener un efecto mayor en la síntesis de proteínas musculares. De todas maneras, pues no se descarta la vegetal, por ejemplo, para personas, como lo dije, la de soya puede ser interesante para las personas veganas que quieran optimizar
su rendimiento, su composición corporal, usando este tipo de suplementos, ¿no? Sin embargo, pues para las personas que no tienen ninguna restricción, que no son veganas ni nada, pues a la hora de escoger, pues escogería la proteína animal. Y por último, eh, nos queda esto, ¿no? Que es muy importante también. ¿Qué hay de la seguridad? Porque se habla mucho de que cantidades excesivas de proteína, aquí hablándolo más en general, aquí ya no estamos hablando tanto de directamente de la suplementación, sino del el global de proteína que obtenemos desde la dieta, proteína que obtenemos desde suplementos. Entonces se habla mucho de si hay algún problema, sobre todo a nivel renal o hepático, con la ingesta, las ingestas grandes de proteína, digamos que a largo plazo, como lo que pasaría en culturistas, ¿no? Que están muchos, muchos años con una dieta hiperproteica. Pues aquí les presentamos dos estudios muy, muy recientes, de hecho de este mismo año, del 2021. Uno de Park, donde justamente, fíjense, los hallazgos que hay en este estudio es que la ingesta de proteína alta se asoció inversamente al daño renal. Quiere decir que en vez de que la alta ingesta de proteína esté asociada a daño renal, en este caso hallaron que se asoció pero inversamente, es decir, que aquellas personas sanas, ojo con lo que estoy diciendo porque aquí estamos hablando de personas sanas, eh, las personas sanas que tuvieron una ingesta alta de proteína a largo plazo tuvieron una asociación con una mejor salud renal. Fíjense eh, que aquí fue lo contrario a lo que normalmente se ha dicho, pero pues que sí siempre se dijo, pero que desde la evidencia científica nunca se había demostrado claramente eso, ¿no? Sin embargo, pues se está avanzando en esto y fíjense los hallazgos de Park. Hay que hacer anotación a que este es un estudio correlacional y la correlación no siempre significa causalidad. Por lo tanto, estos tipos de estudios de asociación, pues hay que verlos con precaución. Hay que tomar que es un avance, pero que no nos da recomendaciones generales, ni mucho menos conclusiones certeras. Hay que seguir estudiando sobre este tema. Y hay otro también que salió en 2021, eh, que encontró algo muy similar, pero fíjese que en la ingesta baja de proteínas, las personas que tenían una ingesta baja de proteínas, esta ingesta baja de proteínas se asoció a mayor mortalidad por cualquier causa. Este es otro estudio de asociación, son estudios transversales en su mayoría, o como en este caso, estudios longitudinales que hacen seguimiento hacia dos tratamientos, hacen seguimiento a largo plazo y encontraron que las personas con baja ingesta de proteína diaria, pues tendían a tener un mayor riesgo de mortalidad. Entonces, pues aquí, desde la evidencia científica actual, lo que hay hasta el momento, pues podemos decir que que la ingesta alta de proteína diaria a largo plazo en personas sanas parece ser totalmente segura, parece ser segura. Sin embargo, pues hay que seguir mirando los avances en cuanto a estas investigaciones. Otra cosa es cuando hablamos de personas con alguna preexistencia a nivel de sistema renal, a nivel de tejido renal, allí sí hay que tener precaución, allí sí hay que tener precaución, porque sí se ha asociado la ingesta alta de proteínas con mayor daño renal en estas personas que ya tienen una patología preexistente. Bien, entonces eso era lo que les traía hoy sobre las proteínas, sobre todo centrándonos en la suplementación. Vimos algunas recomendaciones y algunos puntos importantes como el timing
como la absorción, las diferencias que hay entre proteína animal vegetal y algunas recomendaciones importantes sobre qué deberíamos elegir si definitivamente necesitamos de la suplementación.